Gloria a Dios, Dios les bendiga, queridos amigos de YouTube, que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Y vamos a seguir con el estudio de pecado y salvación en este seminario en la web. Gloria al Señor, que Dios esté bendiciendo para que muchos puedan adquirir el conocimiento. Veníamos hablando de los gnósticos, gloria al nombre del Señor, ¿sí? Ellos reconocían que Dios fue el creador de la materia e implicaban creer que Dios era el origen del mal. Claro, ellos creían que la materia, el cuerpo, venía atestado con el mal, como que entonces, hermanos, esto era reconocer algo que va contrario a la voluntad de Dios. Por eso que Dios nos esté bendiciendo, iglesia. Y antes de ir al estudio, vamos a leer, hermanos, gloria al nombre del Señor, en 2 de Timoteo, base bíblica, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, ¿sí? Procura con diligentemente presentarte a Dios aprobado. Estamos viendo en este estudio de pecado y salvación, observamos, hermanos, los diferentes pensamientos. Estamos viendo cómo los gnósticos, como Orígenes, que era un monje residente en Roma, él sostuvo que el pecado de Adán no afectó a nadie, solamente a él, porque existía el bien y el mal, y bueno, uno tomaba lo que quería. Y también es una ley contraria a la buena voluntad de Dios. Por eso tenemos que enfocarnos, y que estos diferentes pensamientos, si bien trataron de deducir por qué manera el hombre vive como el hombre, alejado de Dios y atestado en muchas dimensiones, atado, esclavizado muchas veces, podríamos decir, por costumbres, vio que esta problemática, los grandes pensadores vieron que esta problemática estaba, ¿sí? Entonces buscaron, de alguna u otra manera, buscaron ver cómo incurrir, cómo meterse, pero la Biblia nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Y ahora vamos a meternos un poquito en la historia y a ver otra secta, que era la secta de los maniqueos, y la ciencia que nació con Zoroastro, que era un reformador de la religión persa en el siglo aproximadamente III, y que sostenía el mismo principio, el bien y el mal, ¿sí? Ahora Samen era el bien, representaba al Dios de luz, ¿sí? Y Orimanes era el malo, era el diablo, la materia, que significaba las tinieblas, ¿sí? La existencia humana se veía afectada por el creador del cuerpo de la materia como pecador. No obstante, Dios es como que mandó luz para el pensamiento de ellos, como intentando rescatar al hombre de alguna u otra manera, pero como que era imposible vencer el mal. Vamos a ver qué dice la Biblia en torno a esto. La Biblia, según Génesis, capítulo 1, 26, si es tan así que el diablo creó, ¿sí?, la materia, y Dios creó el alma, el espíritu. La Biblia dice que en Génesis capítulo 1, 26, entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que fuimos creados a imagen de Dios, o sea, tenemos una cercanía muy pegada a Dios. Es por eso que el hombre, en todos los ámbitos y bajo cualquier religión que está, necesita buscar la sublimidad de un Dios, porque hemos sido creados de este Dios, errados o no. Algunos buscan en diferentes caminos, ¿sí? Pero hay solamente una verdad, y la verdad se cumple y tiene promesas, y las promesas se cumplen, y el hombre cambia y es transformado. Bendito el nombre del Señor. Por eso las palabras de Dios son espíritu y son vida. Lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Cuando nosotros vamos al Génesis, un poquito más atrás,
dice que Dios creó toda la creación y vio que era bueno, y Dios creó al hombre y vio que era bueno. Cuando nosotros en el hebreo nos transportamos, cambian las semánticas de las palabras y muchas veces tienen diversidad según el verbo, según la costumbre, según cómo se utiliza ese idioma, para que usted entienda. Y cuando dice que era bueno, era top, así como suena, cortito, ¿sí? Y dice que esa palabra tiene muchas ramas, pero quiere decir una de ellas que era funcional. Era funcional. Cuando Dios creó el mundo, vio que iba a funcionar, vio que iba a hacer lo que Dios estableció. Cuando Dios crea al hombre, bien vuelve a acontecer lo mismo. Ve que era funcional, por eso que el hombre tenía una intimidad con Dios. Hablaba con Dios. Es así que Dios le permite a Adán poner el nombre de los animales. Ahí no había escuela, no había nada, había una ciencia muy importante. Entonces, vemos que era funcional. El hombre deja de ser funcional cuando, atestado por el error, cuando convencido por el mal, pierde el camino. Y uno de los atributos de Dios, que es la santidad, inalterable la santidad de Dios, no permite que esa transgresión sea sin un juicio, sea sin una condenación. Y dice la palabra de Dios que tiene que sacar al hombre, ¿sí?, del lugar donde el Espíritu de Dios moraba, en ese Edén. Es por eso que reconocemos y sabemos que pecado es transgredir toda ley moral y divina de Dios. Entonces hace una barrera entre el hombre y su Creador. La intención de Dios es que nos volvamos. Pero sigamos viendo lo que dice esta cesta, que es muy importante poder comparar y poder dilucidar, porque también toda esta historia secular, esta historia paralela que vino acompañando los trayectos de la iglesia, ¿sí?, donde muchas costumbres se han tomado y han quedado, y que las podemos ir descubriendo. Esta falsa doctrina atribuye que el hombre sigue mal por la influencia inexorable de los principios creados. O sea, dicen que la materia la creó Satanás, entonces es inexorable, realmente no, es incambiable sería. El alma provenía de Dios, más el cuerpo animal de la materia, ¿sí? La Biblia también nos dice que primero es lo animal y después lo espiritual. Después lo vamos a ver. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando toma al hombre y lo hace y sopla en su nariz aliento de vida, comenzamos a ser alma viviente, cuerpo viviente, ¿sí? Entonces, hermanos, somos una creación completa, cuerpo, espíritu y alma. Y para que poder entender esto, el día que la persona queda sin vida, donde se retira su espíritu, ¿sí?, adopta un cuerpo celestial, un cuerpo invisible, un cuerpo celestial, para poder llegar a la presencia de Dios. Deja el cuerpo corruptible y toma un cuerpo incorruptible para ir a la presencia de Dios, porque la Biblia dice que nada corrupto, nada, hermanos, inmoral subirá al reino de los cielos. La historia secular nos comenta de esta cesta. En el siglo III comenzó en Babilonia, en el imperio sasánida, que se refiere a la cuarta dinastía, y se extendió a través del oriente hasta China por la cuenca del río Tarim y muchas partes del imperio romano. Fue una religión universalista que aprovechó la ruta de la seda para expandirse. Pronto perseguida en el Islam y en el occidente, donde existía gran congregación, aglomeración de cristianos, y esta secta perduró sobre todo en el extremo oriente. El maniqueísmo fue fundada por el sabio persa Maní o Manés, que decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad, y sobrevivió en China con muy diferentes costumbres hasta el siglo XVII. Sus ideas y principios: el dualismo. El maniqueísmo, conocido bajo el nombre de la religión de luz. Ese fue el nombre que aportó, ese fue el nombre que le dieron, la religión de luz.
y alcanzó el éxito incorporando elementos budistas, teostistas y aún implementando el catecismo de Buda de la luz por orden imperial, o sea, impuesto por el mismo gobierno, el imperio de ese momento. Los eruditos dicen que hasta el 2006-2007 se detectaron prácticas de esta secta y la comunidad maniquea se dividía en dos grupos, y esto es importante saberlo, ¿sí? Primer grupo, los elegidos, en el latín sería los electi, que pasaban su tiempo en oración y practicaban el celibato, y eran vegetarianos. Tras su muerte, según la alegoría maniquea, los elegidos alcanzaban el reino de luz, y segundo estaban los oyentes o los auditores, que debían servir a los elegidos, debían servir a los elegidos. Y esto lo podemos ver a veces en alguna congregación, cuando, hermanos, que es muy contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice que los oyentes debían estar con los elegidos, ¿sí? Debían servirlos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, de esta doctrina. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 9:35, versión Reina Valera 1960, dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y primera de Pedro 5:3 dice también, versión Reina Valera: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de grey. Por eso es bueno conocer las costumbres que fueron paralelas a la historia cristiana y que muchas veces hoy podemos distinguir que ciertas formalidades existen en algunas congregaciones, donde se los atiende a los servidores, los que tendrían que servir, los ministros, el pastor tendría que servir con buena voluntad, ¿sí? Y tendrían que ser tenidos en buen ánimo, en buen estado, por la cantidad de fieles a los cuales sirven. Se torna al revés, y estos son enseñanzas erróneas. Por eso sigamos viendo, podían casarse aunque no podían tener hijos, ¿sí? Pablo dijo que el que se casa no peca, bendito el nombre del Señor. Y tener hijos, hermanos, es una bendición de Dios, ¿sí? Porque dice que los hijos son herencia de Jehová, son herencia de Dios, te los comparte. Ayunaban todas las semanas, muy religiosos, ¿sí? A su muerte esperaban reencarnarse en los elegidos. ¿Se da cuenta? Ellos no encontraban, los oyentes no encontraban esa luz, pero procuraban al morir reencarnarse en algunos de estos líderes que tenían, de estos elegidos, ¿sí? Para poder alcanzar la divinidad y la paz. Para que el reino de luz triunfara sobre las tinieblas, los elegidos y los oyentes debían alcanzar el reino de luz. En realidad no era un triunfo, era un retorno al estado original lo que buscaba, en la separación del bien y del mal. Por eso es una doctrina errónea, no podés separar el bien del mal. ¿Por qué? Porque vos vas a dejar un cuerpo inmortal, un cuerpo atestado, para dar un cuerpo inmortal a la presencia de Dios, donde va a subir tu espíritu y alma a la presencia, al cielo eterno de Dios, ¿sí? A las moradas celestiales. Ellos creían que el mal era indestructible, que la única forma de alcanzar el reino de la luz era huir de las tinieblas, ¿sí? ¡Wow! Imposible. Dice que el gran príncipe de este mundo, Satanás, el gran príncipe de este mundo, llegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio de Cristo no prevalezca, no, hermanos, entre en los corazones. O sea que hay algo que está impidiendo que Dios pueda entrar en tu corazón, pero fiel es Dios, que tiene un plan de salvación para tu vida y para mi vida, y que a través de la palabra de Dios, Dios comienza a trabajar en nuestros corazones. Vamos a ver qué dice Efesios 6:2, dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Estamos hablando, hermanos, de principados, de demonios caídos, llamados demonios, ¿sí?
que cayeron cuando se rebeló Satanás en el cielo, cayeron por desobediencia estos ángeles. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Hermanos amados, el amor de Cristo nos ayuda y nos constriñe y nos enseña a poder dejar las obras de las tinieblas para seguir las obras del bien. Gloria al nombre del Señor. Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia, hay que echarlo, y abundancia de malicia, sacala de tu corazón, recibí con mansedumbre que la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra, hermanos, dice que la palabra de Dios irá a quien Él la mande y no volverá a Él vacía. O sea que tiene un efecto. Dios cumplirá su poder sobre tu vida. Su llamamiento en lo el que te llamó es el que también va a terminar de formarte. Y te va a dar las armas a través del Espíritu Santo para poder vencer en el nombre de Jesús. Por eso Dios se hizo toda humanidad, la humanidad perfecta, pero era la perfecta obediencia. Jesucristo significa la perfecta obediencia, y Él venció al mal. Cuando fue tentado por Satanás, le dijo Satanás al Señor tu Dios: no podrás tentar. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Porque estamos revestidos, hermanos, del poder celestial de Dios. Por eso hay que buscar a través de la palabra y de la oración. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amado oyente, amado amigo, gloria al nombre del Señor. Amado hermano, que la paz de Jesús pueda resplandecer en tu corazón, que pueda iluminarte, gloria al nombre del Señor. Que podamos apartarnos de los vicios de la carne, ¿sí? Así que hasta aquí el día de hoy. Vamos a seguir viendo más adelante, después. Yo quería denotar este pensamiento de los maniqueos. Así que te invito a suscribirte, invito a que puedas tocar en suscribirte, nos va a ayudar mucho para seguir adelante con este ministerio, con este seminario, que muchos seguramente tendrán un costo y hoy lo podemos dar por la web gratuitamente para que te edifiques y para que tu camino espiritual pueda crecer en las manos del Señor. Te bendecimos, Pastor Javier Cañete, para bendecirte, Ministerio Labranza de Dios. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y Dios pueda hacer de ti grandes misericordias, ¿sí? Por eso, no te olvides de suscribirte y de esa manera nos vas a ayudar, ¿sí? En el nombre de Jesús. Quiero orar por ti, Padre. Bendigo a todos los oyentes, bendigo a aquel que escucha por primera vez. Lo bendigo en tu nombre, Jesús, y que la sabiduría, Señor, tú, esa sabiduría celestial, estés capacitando en sus corazones. ¿Para qué? Para que puedan ser hallados irrepresibles, para que puedan vencer el mal, para que, Señor, tomen buenas decisiones en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a esta amada audiencia, a nuestros hermanos de otras iglesias, de otras congregaciones, y que la paz, el amor de Jesucristo que inunda, que es inmensurable, pueda entrar en los corazones en estos tiempos donde estamos viviendo estos tiempos difíciles. ¿Para qué, Señor? Para que mis hermanos puedan edificarse. Señor, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Y esto es a los que son llamados. Yo quiero decirte que tú eres un llamado de Dios. Yo quiero decirte que Dios hace tiempo tal vez te está llamando. Dice la palabra que Él a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué te parece si hoy aceptás a Jesús en tu corazón? Le abrís el corazón y de esa manera dejás que tu casa se llene de paz, que tu alma pueda descansar en las manos amorosas de Dios. Venid a mí los cansados y atribulados, y yo los haré descansar. Simplemente decir en esta tarde: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y quiero aceptarte en mi corazón. Quiero que entres a mi casa. Quiero que me bendigas, Señor. Quiero que cambie mi ser para la gloria, para la honra y para la alabanza de tu nombre. Señor, anótame en el libro de la vida. Y por la fe me declaro libre, sano y próspero. Y nos vemos en el próximo programa para la gloria de Dios. Dios te bendiga.